Voy a cometer el atrevimiento de no contestar ninguna de las preguntas que usted hizo, moderador. Porque cuando usted les dijo, casi me siento al frente para ver qué es lo que van a decir ellos. ¿Han escuchado ustedes, pues, a Ricardo y al doctor Orellí, expertos en este tema de cambio climático? Yo no soy experto en estas cosas. Yo soy un funcionario público que acaba de ser, para mí, seleccionado con mucho orgullo para dirigir un programa que se llama Colombia Humanitaria. Es un programa, eso no es una empresa, es la manera de convocar a la unidad nacional frente a uno de los más grandes desastres que este país tiene. Qué duda cabe con lo que acabamos de escuchar. Pero cuando me invitó al banco, y le agradezco mucho a Ángela y a Sandra que estaban por ahí, excúsenme que además llegué tarde, pero estaba visitando una zona de emergencia, compartí con algunos compañeros estas ideas que quiero pues, transmitirles a ustedes. Primero, unas cosas institucionales. El gobierno creó dos fondos. Uno se llama el Fondo Calamidades, bueno, realmente no lo creó, lo reestructuró, funcionaba hace muchos años, pero simplemente como una organización que maneja un presupuesto para atender las emergencias en Colombia. Tiene un presupuesto más o menos de 40.000, 50.000 millones de pesos al año. Y eso tenía una junta consultiva, que estaban varios ministros y allí aprobaban recursos para que una entidad pública, que se llama la Dirección General de Riesgo, pudiera ejecutar unos recursos para atender las emergencias. Ese fondo se reestructuró, fruto de todo lo que ha sucedido. Se creó una gerencia del Fondo Calamidades que no existía. Ese es el cargo público que yo estoy ocupando ahora. Y se puso unos recursos para atender la emergencia y la rehabilitación por cerca de 5 billones de pesos. Lo que el presidente pidió fue transferir la experiencia de un desastre que fue hace 12 años, que fue la experiencia del eje cafetero. Yo fui el director de ese proceso, por eso estoy aquí, tratando de transferir lo que aprendí de muchas organizaciones en este país, de qué es lo que es una emergencia y cómo se rehabilita. Y la otra decisión fue la creación de otro fondo, que se llama Fondo de Adaptación, que acaba Ricardo de recordar. Es un fondo que va a manejar más o menos 20 billones de pesos para el tema de la reconstrucción de lo que acontezca con el fenómeno del Niño. Pues bien, estamos ahora frente a, ya desde el mes de noviembre que estamos dedicados a este tema, a recorrer este país y a darnos cuenta de, en carne propia, lo que muchos de ustedes ven por televisión y que desafortunadamente ya toca muy cercano los que vivimos en Bogotá, por lo que está causando el río Bogotá y lo que sucede ahora en Chía y en la Sabana. Y permítame ese ejemplo para poder compartir con ustedes algunas ideas. Si nosotros seguimos actuando sin valorar lo propio, van a seguir pasando cosas como esta. ¿Por qué una universidad construye su campus en la ronda de un río? Simplemente, nosotros como colombianos, los que nos están escuchando, ¿por qué? La justificación es porque hay un permiso legal. Y entonces nosotros decimos, esto es una oportunidad ética. No puede ser que todo sea legal. Eso tiene que tener sentido, de hacerle sentido a la gente de que esto también suena bien al lado de la gente. Ahí tiene las repercusiones. Y cualquier ejemplo que pudiéramos colocar, sucedería lo mismo. Es que hemos dado la espalda al valor de lo propio. Y los ríos, ustedes lo acaban de decir, tienen memoria. Vuelven siempre a llegar a su sitio, siempre regresan. ¿Y quiénes están a los lados de los ríos? Los más pobres. ¿Y quiénes están al lado de las montañas? Los más pobres. A nadie los quitan de al lado de una ribera o un río. Vengo de Sucre el viernes y ahí están viviendo toda su vida. ¿Quién los va a sacar de allí? Y las montañas se derriten. Hay una frase que he aprendido ahora que dicen que cuando el Caribe se inunda, el eje cafetero donde soy yo se derrumba. Y las montañas literalmente están derrumbando. ¿Y quiénes son los más afectados? Los pobres. Los que empiezan a ser ciudadanos importantes ahora. 2.100.000 habitantes, 2.100.000. Acaba de entregar el registro oficial del daño, queridos amigos. Solo el 40% de esos damnificados, todavía estamos haciendo variables y mirando si son tan exactas, pero en promedio, pudiéramos decir que el 60% de esas familias, mis queridos amigos,
Esto se apagó. No los conocen los programas del Estado. No son del CISBEN, no forman parte de Familias en Acción, no forman parte de ningún programa de protección. ¿Qué pasó en el eje cafetero? Nos pasó exactamente lo mismo. Los desastres visibilizan los problemas sociales. Simplemente. ¿Y quiénes ponen de frente? Los más pobres de los pobres. Y eso siempre ha sido así. En fin, quería contarles eso porque... Gracias. ¿Qué solución se le puede dar? Acaba de aprobarse una ley, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Colombia tiene 32 leyes hablando de estas cosas. 32. Se aprobó una hora, que para mí es un valor político muy importante, por eso la destaco. Ese plan tiene en su capítulo 6, gestión ambiental y de riesgo. Es la primera vez que un gobierno se compromete realmente a juntar el tema ambiental con el tema de riesgos. Por primera vez. Y colocaron metas y resultados para hacerlo. Eso tiene un valor, porque tenemos que aprender y no podemos volver a equivocarnos. Por supuesto que esto no se arregla en un año ni en 4 años, es un cambio cultural. Por eso celebro que en el Banco República hagan este foro, porque la única manera, como todos los problemas de la sociedad, se arreglan cuando la cultura permea, cuando uno está cerca a la gente y la gente le resuelve los problemas realmente, y resiliente a todas estas cosas. Pero mis compañeros de mi oficina que están aquí conmigo, les agradezco mucho, de Ecología Humanitaria, hablando de todas estas cosas, quisimos compartir con ustedes estas preguntas. ¿Cuáles son las causas de esta tragedia nacional? Yo solamente no voy a leer todo esto, pero simplemente voy a destacar lo que para mí es relevante que compartirles a ustedes. Miren lo que destacamos, esta charla va a quedar para ustedes obviamente, pero quiero destacar esta frase de Leonardo Boff para redondear lo que acabo de decir. La Tierra nos devuelve el daño que le hacemos. A la vista están el calentamiento global, las perturbaciones climáticas y la escasez de agua potable. Yo leía esto hace 10 años. Y ahora viendo el dolor que le causa esto a la gente, en la Mojana sucreña, en el país de las aguas, donde se inspiró en Sucre Sucre García Márquez, la Venecia colombiana en Sucre Sucre, viendo la belleza de los ríos y los caños que eso tiene, y ahora ver con esos habitantes de este pueblo sufrir, porque no tienen nada distinto. Y apunté su frase ahora, doctora Brigitte, de que claro, se pierde la parte territorial y empiezan a vivir un proceso acuático. ¿Y sabe qué hicieron la mayoría de esos habitantes de San Benito Abad en el corregimiento de las Malvinas? Como ustedes saben, ellos no construyen fincas, sino solares. Fueron retirando el solar mientras iban inundando y llegaron hasta la carretera. Están viviendo en la carretera y construyeron su solar en la carretera. No hay manera de decirles construyamos un albergue. No hay manera. No, tú tranquilo que esto se va bajando. Y cuando se baje, me vuelvo a colocar mi solar y voy bajando y voy bajando. Culturalmente es una raza muy fuerte. Son gente acuática. En la misma carretera que está pavimentada, ya construyeron un palafito, una tienda, porque ¿dónde más pueden conversar? Son familias que se están juntando, mira el valor nuevo que encuentran allí. No se reunían porque sus solares eran muy lejos de unos de otros, pues ahora en la carretera están juntos, están construyendo una nueva relación, intercambio de saberes, conversaciones maravillosas. ¿Qué otra cosa encontramos en esto? La concentración de la tierra. ¿Qué duda cabe que en manos de pocos y una institución equitativa de la menta aumenta los riesgos de desastre? He venido diciendo que el comité más importante que tiene Colombia hoy con la venia de los concejales no es el consejo de los municipios, es el comité de emergencias. Ese comité, que no es un apéndice de los alcaldes, forma parte de la Cruz Roja, la Defensa Civil, los empresarios, la iglesia, y por ley son los que tienen que orientar lo que llaman estudios de daños y pérdidas para hacer gestión de riesgo que debe afectar los planes de ordenamiento territorial. Existen muy pocos en Colombia, porque solo se reúnen cuando hay una emergencia, pero no hay nada más. Pero ustedes leen las leyes y las guías, son 32. Hay muy pocas lecciones aprendidas y que puedan invitarse de que efectivamente ese tipo de guías se pudieron desarrollar. Y lo digo porque allí hay unos capítulos en el guía para hacer un plan de gestión de riesgos, de evaluación de daños y pérdidas, tienen que ver con eso, con el tema de riesgos de desastre cuando hay concentración de poblaciones y tierra.
Segundo, desconocer la historia del territorio. Es que no conocemos ni escuchamos la naturaleza. Siempre le hacemos, como somos colombianos, esa teoría de que alguna curva me busco, pero yo soy muy vivo y logro salir adelante. En el eje cafetero se derrumbó todo porque no había sismoresistencia. Los terremotos no matan a la gente, lo que mata son los edificios que están mal construidos. Y entonces, permítame comparar, pero quiero hacerlo. El año pasado yo tuve el honor de estar asesorando al gobierno de Haití por la experiencia del FOREC. Y hablaba con los haitianos y decía la posibilidad de hacer un programa de vivienda por Colombia y lo hiciéramos con niveles de sismoresistencia. Ah, no, bájale esa plata y eso es más barato, hacemos más casa porque eso no se necesita aquí. No se necesita, no hay culturalmente una comprensión sobre el asunto. ¿Qué decir sobre el tema de las prácticas económicas que afectan contra todo? Ese sí que es los intereses mezquinos por encima del medio ambiente, la dignidad de la vida y el ambiente. Acaba de mostrar una foto, doctora Brigitte, eso es el ejemplo de eso. No importa el daño que se cause porque hay un valor económico más importante que es el que sostiene la sociedad. Y eso tiene repercusiones que lo estamos viviendo ahora. Vengo de San Vicente del Chucurí. Lo que represó que ese río se moviera y se llevara, por supuesto, lo que fue, es porque río arriba había una represa de una curtimbre mal manejada. ¿Qué decir de los cultivos ilícitos? ¿Para qué explicar más eso? El daño que le hace al medio ambiente el uso de lo que allí se relaciona. Por supuesto, el tema del crecimiento urbano, esa insensibilidad sobre el tema de la importancia del valor de la naturaleza. Grandes espacios con poca naturaleza, ahora solamente son terrazas, a ver si le sembramos un poco de seguro alimentar una terraza para verla bonita. Por eso el tema hacia una cultura del agua, como ustedes lo señalaban ahora, doctora Brigitte, uno poder tener conciencia de lo que significa el hábitat acuático, porque ahora hay más relacionamiento en el agua que por la tierra. Y eso es lo que sucede ahorita en Sucre. Se incrementaron la venta de los Johnson, que son los motores que antes lo usaban, se comunicaba la gente en el caballo entre las veredas, ahora es Johnson. Pero todo esto podrá ser posible, y lo vamos a tener que ver nosotros como colombianos, porque yo más o menos tengo diagnosticado por la información que he recibido, que vamos a tener que hacer 40 nuevos barrios o centros urbanos por la reubicación que tenemos que hacer. Nunca en Colombia se ha visto una movilización de esa naturaleza. Nuevos reasentamientos rurales urbanos que van a tener que presionar la salida de estas familias. ¿Dónde está la ingeniería social para poder hacer eso? Porque ingeniería para hacer barrios y ciudades en Colombia existe por fortuna y el mundo las conoce. Pero ingeniería social, el convencimiento de estas comunidades de volver a un reasentamiento como parte de su nueva vida, ¿así existen los recursos para poder hacerlo? Ese es el reto que hay. Tenía por aquí una anécdota que leí el fin de semana de un periódico que me compartieron mis amigos, que siempre digo que la historia, si uno no la ve, siempre se equivocará. Los cenúes allá que estábamos precisamente en Sucre y Sucre, estábamos mostrándole esto a los periodistas internacionales, cómo ellos construían terrazas y cada vez que se inundaba subían y cada vez que bajaba el agua bajaban y sembraban. Aquí lo que pasa es que la gente se quedó donde se sembraba y siempre se inunda. Y como son acuáticos, simplemente corren el solar. Pero usted leería esto en el periódico El Tiempo, que creo que está en El Tiempo, El Espectador el fin de semana, que parte de las cosas las generó pues muchas decisiones, pero mira lo que contaban de Bolívar el fin de semana. Permítame si ustedes lo leyeron, pero recuerdo los que no. Bolívar, preocupado por la comunicación entre el interior del país y el Mar Caribe, lo que permitía de paso tener la posibilidad de conectarse con Europa, entregó en concesión la explotación del río de Magdalena al alemán Juan Bernardo Elbers. Esta concesión, como muchas otras a lo largo de la historia, no tuvo una buena salida.
El contrato consistía en la explotación monopólica del río que le daba derecho a cobrar un peaje, el cual era el doble subiendo de lo que costaba bajando. Este peaje se le pedía al dueño de la carga, el pasajero o al propietario del caballo que se movilizara, pero como los ingresos eran mínimos, Bolívar autorizó a Elbers a explotar las orillas, pero siempre y cuando pagara a sus dueños por las tierras. En ese momento, consideran los historiadores, fue que empezó el desastre del Magdalena, ya que hicieron los primeros desarrollos agropecuarios, con cultivos como el tabaco y otros productos para incrementar la carga. Ahí arrancó la expansión de tierra y sus propietarios corrieron sus cercas y ganaron muchos metros de río que hoy son los que están inundados. Este concesionario fue el primero que provocó daños ambientales en el río, los mismos que buscan solucionar a como de lugar. Y termino con esto. En Armenia, querido paisano Iscarro Restrepo contó una anécdota sobre una conferencia que se llamaba Viviendo con los conflictos. Se trata de unas pocas demandas que el Estado había ganado, en este caso contra algunos de los habitantes de la desaparecida ciudad de Armero, Tolima, quienes creían que se les debía indemnizar, pues el Estado no les había brindado la protección requerida. El argumento esencial que sirvió como defensa consistía en que era imposible defender a los habitantes de Armero, ya que existía un obstáculo cultural y psicológico de representación que impedía hacerles entender el peligro. Uno de los datos de argumentación fue levantado por un instructor del SENA, quien durante mucho tiempo había vivido en la zona e hizo una revisión de los textos escolares que utilizaban los estudiantes de Armero. Había un contenido curricular obligatorio para tercer año de primaria, en donde debían estudiar los ríos que nacen en los glaciares, el Mississippi en Estados Unidos y el Po en Italia. Nadie les había dicho a los niños y niñas de Armero que el río Lagunilla, que circunvala su ciudad, y el río Azufrado, que corre un poco más al nororiente del municipio, eran también ríos que nacen de los glaciares. Tampoco les habían enseñado que cuando los volcanes son también nevados, el primer efecto, en caso de erupción, es el descongelamiento y el primer peligro es entonces el de una avalancha. Es este uno de los aprendizajes colectivos más dolorosos y costosos en la historia reciente del país, pues la naturaleza pasó una cuenta por 30.000 muertos. Quizá la forma de representarse a la erupción de un volcán hizo más vulnerables a los habitantes, pues sus señales evidentes hacía varios días se presentaban en forma pertinaz, pero se decía que en caso de un estallido se afectaría a las ciudades más cercanas, Manizales, Pedra Líbano y Santa Rosa de Cabal, y no fue así. Ya sabemos lo que sucedió. El valor de lo propio. Las leyes están, los recursos están. La historia tendrá que hacer todas las evaluaciones si logramos, Colombia, nosotros, los que tenemos esta responsabilidad pública ahora, pero ustedes, los colombianos todos, si logramos realmente poder darle otra vez sentido a la importancia de lo propio, al valor de los ríos. Y eso significa un proceso de un pensamiento nuevo y novedoso para este país. Y es el tema ambiental cruzado con el tema de riesgos. No puede ser absolutamente independiente. De ahí la importancia que el Ministerio de Medio Ambiente vuelva a vivir. De ahí la importancia que la Oficina de la Dirección General de Riesgo vuelva a ser una oficina que dependa de la Presidencia de la República. También depende de escuchar más a los jóvenes y a la gente que vive en el territorio. Hay muchas experiencias. Yo valido ahora y les comparto a ustedes una. Se llama la Legión del Afecto. Los jóvenes que conocimos a lo largo y ancho de este país, que dicen que produce más efecto el afecto, recorren los ríos, recorren las montañas, donde exista cualquier conflicto, escriben los mapas y los ríos en sitios que ni siquiera el IDEAN conoce dónde están, conocen todos los problemas, conocen todas las soluciones, conocen la verdadera navegación de estos ríos, y es que lo ha recorrido y los conocen tanto como las venas de su propio cuerpo. Programas como esa, la Legión del Afecto, o este proyecto que aquí están estimulando por la conciencia del agua en ese momento, muchos serán los necesarios. Estamos dispuestos a estimularlos, estamos dispuestos a acompañarlos y, por supuesto, a compartir con ustedes el aprendizaje, porque Colombia necesita estas reflexiones en un momento tan crítico. Muchas gracias.